Noches, hermanos. Estamos compartiendo la palabra de Dios en este cuarto domingo de Cuaresma del ciclo A del año 2023. Vamos a proclamar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se le untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver, y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿este es su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: si es pecador no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés, y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces: tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego dijo Jesús:
Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en este cuarto domingo de Cuaresma y la liturgia nos presenta este Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Vemos el versículo 1 y 2. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Sus padres o él antes de nacer? ¿A quién le echamos la culpa? Es lo que preguntaban los discípulos. Y el Señor ya nos los dice que siempre será más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver la viga en el propio. Mateo capítulo 7, versículo 3. Si el matrimonio anda mal, ¿a quién le echamos la culpa? ¿De quién es la culpa de que en el matrimonio no nos vaya bien? Si la familia anda mal, ¿a quién le echamos la culpa? Los padres le echan la culpa a los hijos a los padres, el hermano al hermano. Si la sociedad anda mal, ¿quién tiene la culpa? Las autoridades, el gobierno. Y el gobierno le echa la culpa a la sociedad. Si en la escuela anda mal, ¿quién tiene la culpa? Los maestros, los directivos y los maestros le echan la culpa a los alumnos. Si en el trabajo las cosas andan mal, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los jefes? ¿A los encargados? ¿O la culpa lo tienen los trabajadores? Y si la iglesia anda mal, ¿quién tiene la culpa de que la fe se esté enfriando? ¿De que la gente sea tan indiferente, apática a las cosas de Dios? ¿Por qué la gente cree fácilmente cuando alguien le propone algo mejor, aunque no sea bueno? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los sacerdotes? ¿Los laicos, la vida consagrada? ¿Los padres que ya no transmiten los valores cristianos a sus hijos? ¿El ambiente, la época en que nos tocó vivir? Si somos sinceros y honestos, todos tenemos algo de culpa. Hay que poner en orden nuestra casa para hacer luz de los demás. Ya lo dicen algunos refranes populares: médico, cúrate a ti mismo; zapatero, a tus zapatos; no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Jesús nos pone el barro en los ojos para que podamos ver nuestros pecados como iglesia. Dice el versículo 5, versículo 7 de este evangelio: mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. El Señor nos unta el barro en nuestros ojos para ver lo que estamos haciendo mal en la iglesia. Y estos males que nos aquejan en nuestra iglesia es la ignorancia, el abandono, el autoritarismo, la corrupción. La ignorancia. Dentro de nuestra iglesia existe una gran ignorancia y es generalizada. Somos la iglesia de Cristo, contamos con la plenitud de la verdad y los medios de salvación, pero la mayoría de los católicos desconocen todo esto. Somos los hijos de la luz, pero la mayoría de nuestros hermanos católicos no lo saben y viven en un mundo de confusión, aferrados a todo tipo de supersticiones que les sirven de muletas para enfrentar los problemas que les presenta la vida.
Somos hijos del gran rey y sin saberlo vivimos como limosneros. Por eso dice el profeta Oseas capítulo 3 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo error, segundo mal que tenemos en la iglesia, el abandono. El católico normalmente vive en el más grande abandono. Nadie se preocupa si conoce o no los contenidos fundamentales de su fe. Paga, se le da el servicio y ya. A nadie le interesa seriamente si se encuentra en el camino correcto o no, si va a la salvación o a la perdición. La comunidad cristiana como tal no le interesa, y mucho menos a los pastores. Son los alejados, y aunque se trate del 95% del pueblo católico, aunque sean los que más aporten económicamente para sostener con la petición de los sacramentos y los sacramentales los gastos de la iglesia, pagan y ya. Les sirva o no un determinado servicio, a nadie le interesa. Aparte de esto, hay tantas comunidades católicas casi completamente apartadas, marginadas y olvidadas. Si alguien necesita algún servicio, que acuda a la cabecera parroquial, que venga. Capillas cerradas, donde no hay celebración, donde se deja el abandono a la gente. Si quieren, que vengan hasta la parroquia. A nadie le interesa su situación. Son los más pobres entre los pobres, los miserables de la fe, los que no valen nada. Y a pesar que en muchos documentos eclesiales se habla muy bonito a favor de los pobres, ¿de qué pobres están hablando? Ciertamente no se refieren a los pobres en la fe. Es pura demagogia. Se habla muy bonito a favor de los pobres y se prefiere a los ricos y privilegiados, los que cuentan con mayores recursos económicos, preparación profesional o poder político. En la práctica son los que más valen, los que más pueden aportar y por lo tanto son los que gozan de mayores atenciones al interior de la comunidad cristiana. Se trate de católicos o no. Tercer pecado de nuestra iglesia, Jesús nos unta el barro en nuestros ojos para que nosotros podamos ver. Autoritarismo. ¿Qué más autoritarismo que en la iglesia? Obispos, presbíteros, diáconos, catequistas, agentes de pastoral, cada uno cuenta con su ámbito propio de poder. ¡Ay de aquel que intente poner obstáculo a su autoridad! Le va como en feria. En realidad en la iglesia no hay nada de derechos humanos, amparos o cosas por el estilo. Hay de aquel que cae en la desgracia del sacerdote, está perdido para siempre. Los amenazan, como estos fariseos, ¿verdad?, de expulsarlos y no darles sacramentos. De ahí la actitud sumisa y de miedo de parte de los feligreses, la falta de iniciativa y creatividad para no meterse en problemas sin necesidad, mejor callar que opinar. Es lo que nosotros vemos en el versículo 22 de este Evangelio de San Juan capítulo 9. Los padres por miedo dijeron esto a los judíos para que no fueran expulsados de la sinagoga. De hecho, en la iglesia se habla más de obediencia que de búsqueda, se habla más de monopolio que de libre competencia. Yo mando y ya, lo que vale es la ley, no la persona. Vale más la voz de algunos curas que la voz de Dios. ¿Quién tiene la culpa? Que la fe del pueblo se enfríe y que nuestra iglesia se esté desmoronando. Dicen algunos en el interior de la iglesia, ni modo, así lo ha querido Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Así es nuestro pueblo. ¿Quién tiene la culpa? La flojera, la pereza mental, la falta de responsabilidad y falta de compromiso de algunos pastores de la iglesia. Por no querer perder sus privilegios y seguir viviendo como todo un gran Señor. Jesús nos dice en el versículo 4, mientras es de día tenemos que trabajar, porque cuando llegue la noche ya nadie puede hacer trabajo. El Señor nos enseña en el Evangelio de
Juan capítulo 9, versículo 29, hay otra manera de trabajar, de evangelizar, hay otro plan diocesano de pastoral. Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Pidan, hermanos, con oraciones, con súplicas en la Eucaristía. Busquen en la calle. ¿Cuántas veces nuestro Papa Francisco nos ha pedido como iglesia que tenemos que tener una iglesia en salida? Busquen a los hermanos en la calle, toquen, hagamos visitas domiciliarias, toquemos las puertas de nuestros hermanos alejados. ¿Qué sería de la iglesia el día en que los sacerdotes, los diáconos permanentes, los seminaristas, las religiosas, los agentes de pastoral empezaran a hacer visitas domiciliarias y empezaran a bajar del quinto piso de su nube y a ver las cosas de una manera muy diferente? Sería el inicio de la gran revolución en la iglesia, el rompimiento del paradigma actual para dar inicio a una nueva manera de entender, una nueva pastoral. El día en que nos decidamos a enfrentar con seriedad el problema de la evangelización de nuestras masas católicas, bautizadas pero no evangelizadas, todo empezará a cambiar. Si seguimos con el estilo de vida que llevamos de privilegios, estamos destinados al fracaso en el campo de la evangelización de nuestro pueblo católico. Nos dice este evangelio de hoy, de San Juan capítulo 9, versículo 40. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Si nuestros pastores están acostumbrados al fracaso pastoral, es decir, seguir ciegos, les pedimos una cosa: que nos dejen y no nos estorben y nos dejen trabajar en paz, buscando la manera de evangelizar y atender debidamente a las masas alejadas. Es lo único que pedimos por el momento. Nosotros debemos de saber que no son todos los pastores que impiden y obstaculizan la evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que deseamos que haya una conversión y lo deseamos de todo corazón. ¿Qué nos enseña el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 al 41? El milagro de este ciego de nacimiento, que no siempre se tiene que pedir permiso para hacer el bien a nuestros hermanos y lleguemos a ver con nuestros propios ojos a nuestro Señor y Salvador para arrodillarnos delante de Él. Versículo 38. Hermanos, comentamos esta palabra de Dios de este cuarto domingo de Cuaresma y que el Señor nos siga dando fuerzas e iluminar nuestro hacer en la iglesia y qué hacer para ir por nuestros hermanos más alejados. Que Dios los bendiga a todos y que tengan todos una bonita semana. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que te encuentras en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. Aunque no lo puedo hacer sacramentalmente, ven a mí espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese tenido, guárdame, dirígeme y que nunca me separe de ti. Amén. Hermanos, soy el misionero Rosas, perteneciente a la familia Apóstolos de la Palabra de nuestro querido fundador Padre Flaviano Amatuli, al servicio de nuestra Iglesia Católica. Que Dios los bendiga a todos. Nos veremos próximamente en el segundo momento.